UTN, Relaciones Públicas, Sociedad y Cultura. Pablo Morales, Ingeniero Santiago Otero. Aula 212, Hospital Antiguo. El tráfico de esclavos. ¿Pero qué es la esclavitud? La esclavitud es una de las formas más antiguas de dominación del hombre sobre el hombre. Durante la época antigua en Europa y en América, antes de la llegada de los europeos, el esclavo era un producto de la conquista militar de un pueblo sobre otro, básicamente un botín de guerra. ¿Por qué se eligieron esclavos negros? La expansión del cristianismo en Europa hizo que se rechazara la esclavitud de otros seres humanos, como los negros africanos. Tenían características físicas y culturales marcadamente. Se los eligió. Los europeos declaran a los africanos como seres sin almas y de esta manera justifican su esclavitud. En el caso de la esclavitud moderna, el esclavo era considerado como una mercancía, es decir, aquello que se puede vender o comprar. No era solamente un hombre que dependía del poder de otro. El tráfico de esclavos negros comienza en la Edad Media, con las excursiones de los portugueses hacia la costa occidental de África. Estos importan negros como esclavos hacia Europa, especialmente hacia la península ibérica. De acuerdo con Manny Cowley, 1968, 5 formas facilitan que los africanos pasen a ser esclavos. Los criminales son vendidos como castigo por los jefes nativos. Los individuos se venden o son vendidos por sus familiares en periodos de hambre. Las personas son secuestradas por los esclavistas europeos o por las cuadrillas nativas. Los esclavos africanos son vendidos por sus amos y los prisioneros de guerra pasan a ser esclavos. Los europeos, empezando por los portugueses y luego los ingleses, holandeses, franceses y españoles, se aprovecharon de los problemas intraétnicos y conflictos interétnicos para lanzar cacerías de negros con la cooperación de coterráneos africanos. Pero a medida que se incrementa la necesidad de mano de obra, entre los siglos XVII y XVIII, se crean los asientos o contratos, que implican un monopolio del comercio en un tiempo determinado para garantizar la traída de esclavos. No se sabe con exactitud el total de africanos que llegan a América como esclavos, pero se estima entre 10 a 12 millones, sin contar los que mueren brutalmente en las costas africanas y en las travesías por el Atlántico. La mayoría de los negros son aprestados en distintas zonas del África Occidental, siendo más en su concentración en las costas del Baja Guinea y en África Central, que en la costa de Alta Guinea. Además de la dura experiencia de ser capturados, los negros son mezclados, unos con otros, en las embarcaciones y luego en los centros o puertos de distribución, por lo cual la mayoría de los individuos que llegan al Nuevo Mundo no provienen de una misma cultura y lengua. Esto se conoce como la diáspora cultural africana, o su desarraigo violento de África para ser explotados. La esclavitud negra crece y se intensifica con el descubrimiento de América. Esto se debe a que el proceso de colonización disminuye a la población indígena y la necesidad de mano de obra para trabajar en plantaciones, haciendas, minas y explotaciones de perlas. Lleva a los europeos en busca de nativos africanos, quienes ya han demostrado resistencia al trabajo forzado. Los primeros negros llegan a la Española en el año 1501, al servicio de Fray Nicolás de Obando, quien se hace cargo del gobierno de Indias. Además de la Española, se crean otros centros receptores y distribuidores de negros en las islas del Caribe y las costas continentales americanas, tales como Veracruz, La Habana, Portobelo, Cartagena y La Guaira. Licencias o permisos son otorgados por la corona para el transporte de esclavos negros a América. A pesar de la entrada en vigor de la Convención sobre la Esclavitud y de estar oficialmente prohibida en casi todos los países, la esclavitud sigue existiendo en gran escala, tanto en sus formas tradicionales como en la forma de nueva esclavitud. Según un estudio publicado en el año 2000, podría haber unos 27 millones de esclavos en todo el mundo. Uno de los países que mantienen la esclavitud y la protegen es Mauritania, contra cuyo gobierno se ha alzado varias voces en 2005. Asimismo, en muchos lugares del mundo siguen existiendo zonas donde hay gran cantidad En muchos lugares del mundo existen zonas donde hay gran cantidad de personas viviendo en un régimen de esclavitud. Según el Departamento de Estados Unidos, hay de 90.000 a 300.000 personas esclavas en Sudán. Estos esclavos son comprados y vendidos en unos modernos mercados de esclavos. En 1989, una mujer o un niño de la tribu Dinka costaba $90. Varios meses después, el precio cayó hasta $15. Desde 1995, se compra a esclavos liberianos, pagando $50 por cada uno. Otra cosa también es el colonialismo, un tipo de esclavitud. Ese es el caso de Puerto Rico. Según los libros del Comité de Descolonización, ser la colonia más antigua del mundo es también otro tipo de cruel esclavitud.
El Partey. El Partey es un partido del trabajo creado el 2 de agosto del 2004 que lucha por el Estado de Derecho, protección de animales, fomento de élites e iniciativas democráticas de base. Es un partido político en Alemania. Por los editores de la revista satírica alemana Titanic, el líder del partido es Martin Sonneborn. En las elecciones al Parlamento Europeo del 2014, el partido ganó un escaño, siendo la primera vez que un partido satírico ha ganado un escaño del Parlamento Europeo, aunque carece de representación en la Bundestag de Alemania. Este partido participa en las diferentes elecciones locales de Alemania. En 2009, la participación les fue prohibida, por razones controversiales, por el Comité de Elección de Bundesland alemán. Sin embargo, el partido participó en las próximas elecciones estatales, y para las elecciones federales de 2013, la Comisión Federal de Elecciones de nuevo les permitió su participación. Su mejor resultado a nivel del país fue cuando alcanzó el 0,9% de los votos en las elecciones estatales de Berlín de 2011. Aunque el partido cumple los requisitos legales de la ley de partidos políticos, su sinceridad entra ocasionalmente en cuestión, ya que se limita entre otras características y métodos de la campaña utilizados por otros partidos y participa ocasionalmente en sus eventos.